Muy buenas tardes. En el marco de nuestro foro La Banca, una visión de futuro, estabilidad financiera, inclusión y desarrollo, procedemos a dar inicio al segundo foro del día de hoy, titulado La Banca Privada Inclusiva, una visión de futuro. Por favor, desde la provincia de Chimborazo, es decir, desde mi tierra, la ciudad de Riobamba, un poquito para cambiar de ánimo nomás, donde voy a ser alcalde del Cantón Chunchi. No, fuera de broma. Por favor, esto ya totalmente serio. Un querido amigo a quien respetamos y queremos, con quien compartimos y creemos en que la supervisión tiene que ser fuerte en beneficio sobre todo de los más pobres y de aquellos que depositan. Desde el corazón de los Andes, desde el corazón de la patria. Mashi Pedro, pase por favor. Perdonen, esto sí no estaba en el programa, señora superintendente, le rogamos que nos disculpe. Esto no estaba en el programa. Perdonen todos. Mashi. Distinguidos señores y señoras, un gusto saludar a cada uno de ustedes, en especial a la economista Rosa Matilde Guerrero y a la economista Ruth Arregui y a todos quienes están aquí de autoridades nacionales, internacionales. Permítame saludar, soy Pedro Quipo de la provincia de Chimborazo. Muchas gracias por esta oportunidad. Brevemente queremos decirlo que hay una forma práctica de hacer inclusión financiera y social con identidad. En caso particular nuestro, trabajamos en una cooperativa de ahorro y crédito, Fernando de Aquilema, estamos presentes a nivel país y estamos aquí en la ciudad de Guayaquil. Gracias a la oportunidad de la vida, nosotros los chimboracenses tuvimos que migrar desde la ciudad de Riobamba, desde la provincia hasta esta ciudad. Y pues aquí formamos parte del desarrollo de la ciudad, de la provincia. Y en ese contexto creemos conveniente saludar desde el enfoque de la plurinacionalidad, desde el enfoque intercultural, pues decirles que se puede combatir la usura, se puede combatir trabajos en el mercado de comercio informal a través de innovación. Y nosotros como Cooperativa de Aquilema queremos decir aquí a cada uno de ustedes una pequeña experiencia de éxito. Operamos con 20,000 socios en forma mensual, de los más de 100,000 socios. Hacemos 300,000 operaciones al año y movilizamos, captamos 150 millones de dólares en un mercado conocido, mercado de comercio informal, donde posiblemente, señores del sistema financiero, a lo mejor para muchos se podría verse como alto riesgo, pero se puede. Es lo único que podemos decirlo. Gracias a la oportunidad y creo que en el Ecuador que exigimos que haya una mayor inclusión social financiera y que haya oportunidades para todos. Queremos en esta tarde decirles gracias y felicitarles una vez más la oportunidad y entregar un pequeño detalle a la distinguida señora Gina Montiel. No sé si está por acá, por favor. Muchas gracias. Al señor Alex Foxley, por favor, si dignara acompañar un ratito acá. A la señora Liliana Rojas Suárez, a la señora Irene Arias, al señor Carlos Ortega, a la señora María Isabel Larenas. Disculpen si está escrito mal el nombre o expresado mal, pero un pequeño detalle de los pueblos originarios como saludo a la ciudad de Guayaquil, como saludo al BID Invest, a todos quienes hacemos en Latinoamérica, en el mundo, inclusión social y financiera, pues muchas gracias por esta oportunidad. Llamamos también al señor James Scriven, a Fabio Fagundes, a Gina San Cristán, por favor, a la señora Rocío Palafox y la señora Sofía Peña. Perdón, hablo quichua mejor y no sé hablar el inglés. Mil disculpas, por favor.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Quiero también presentarlo un libro escrito de Fernando de Aquilema. Seguramente alguien habrá leído o habrá conocido en la historia, nosotros del pueblo Cacha. Hace un rato lo saludé al León, al abogado, al hermano de Jaime Roldós, León Roldós. Me acuerdo, a mis 10 años inauguró la primera parroquia indígena de la provincia de Chimborazo, la parroquia Cacha. Y a uno que está inmerso en la pobreza, basta que nos ayude en la autoestima. El resto lo aprendemos, y por eso quiero saludarlo a Rosa Matilde y a Ruth, a la economista Ruth Arregui, quienes para mí son maestras de la universidad que me enseñaron. Y pues con conocimientos, más la voluntad y la autoestima, podemos cambiar al Ecuador. Y lo vamos a compartir este libro a cada uno de los que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todos vamos a votar por Rosa Matilde cuando se... No, porque entreguen. Muchas gracias. Para iniciar la conferencia, la banca privada inclusiva, una visión de futuro, será dada por parte del doctor James Scriven, gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, cuya gestión se centra en atender a sus clientes y en lograr los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. El señor Scriven fue vicepresidente de Riesgo Corporativo y Sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional, donde ocupó varias posiciones de liderazgo. Antes de unirse al IFC, fue director financiero del Banco Hipotecario en Argentina. Durante las últimas 2 décadas, ha concentrado sus esfuerzos en la promoción del rol del sector privado en el desarrollo. El señor Scriven tiene una maestría en finanzas de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y un título en administración de empresas de la Universidad Católica de Argentina. Damos la bienvenida al señor James Scriven. Bueno, muchas gracias. Primero quería agradecer a las autoridades de la universidad, a muchas autoridades acá de tanto el Banco Central, Superintendenta, y del Gobierno de Ecuador. Segundo, a pesar de mi nombre, hablo en español, soy argentino, así que no se esperen traducción ni ninguna cosa rara. Y después, cuando Rosa Matilde hablaba de nosotros de BID Invest, yo estaba tratando de entrar acá y no nos dejaban porque está la sala repleta, así que terminé escuchando la presentación en una de las salas adjuntas, una pantalla gigante, que la verdad que fue espectacular, ¿eh? No se sientan mal, pero me sentí estudiante de vuelta, escuchando a Eric Parrado y a todos, así que bueno. Yo quería, me pareció muy bien organizada esta charla porque empezamos hablando de cómo proteger la solvencia del sistema financiero. El ángulo que nosotros le vamos a dar ahora a la tarde, o el ángulo que le quería dar yo, es el otro lado de la moneda, inclusión, visto desde la parte de los clientes del sistema financiero y no necesariamente de la banca. Empezaría por un concepto de inclusión financiera, y ustedes muchos saben, y no les voy a contar la importancia de inclusión financiera, porque creo que todos o estuvimos o conocemos o tenemos una cuenta bancaria, pero eso no es la realidad para la mayoría de las personas. Entonces, yo quiero resaltar algunos puntos de lo que se llama inclusión financiera, porque inclusión financiera la gente en general cree que es, tengo una cuenta bancaria, cuando eso no es el caso. Entonces voy a resaltar acceso y uso de servicios financieros
y los servicios financieros definidos como cuenta de ahorro, crédito, sistema de pagos y seguros. El concepto de a un precio apropiado. Lo digo porque cuando ahora vamos a hablar de lo que es inclusión financiera, en este mundo de inclusión financiera hay mucha usura. Entonces tenemos que hablar de lo que es precio apropiado. Y después dos conceptos importantes, especialmente en la inclusión de gente que no tiene hoy acceso a información, es el tema de protección al consumidor y educación financiera. Muchos conceptos ustedes lo conocían, pero quería de alguna manera resaltarlo, porque tuve la suerte de poder trabajar en muchas regiones del mundo y sé qué es lo que pasa cuando eso no se hace. Entonces quería resaltar algunos ejemplos de eso. Como les dije, la mayoría de nosotros tenemos una cuenta bancaria o caminamos a una cuenta bancaria, pero creo que es importante resaltar algunos conceptos. Cuando yo hablo de acceso, hablo tanto de pymes y gente, compañías y gente. Y voy a hacer esa distinción durante la presentación. Pero empezaría por decir que el 99% del empleo en Latinoamérica está manejado o controlado por pymes y microfinancieras. Si esas pymes y esas microfinancieras no pueden crecer, no crece el empleo en un país. Así que creo que es importante resaltar eso. Segundo, mucho empleo informal. Casi el 50% de la población de los países de Latinoamérica hoy trabaja en empleos informales. Y como veremos después, es un impedimento muy grande el acceso a crédito. 1 de cada 2 no está incluido financieramente en el sistema. Y si uno hace una subcategorización de las estructuras de las sociedades, uno ve que las mujeres, uno ve que las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, ellos tienen menos acceso que el general. Entonces, cuando hablamos de 1.2, si uno es una zona rural, las chances de no tener una cuenta bancaria son aún más del 50%. Y quería resaltar eso. ¿Qué es lo que está impidiendo hoy acceso a financiamiento? Hay dos aristas, hay muchos estudios sobre esto, pero quiero focalizarme en dos temas. Uno, información. Los bancos no conociendo a sus clientes y la incertidumbre de esos clientes genera la peor idea. Yo no sé si me va a pagar y entonces le cobro lo máximo que le puedo cobrar o ni le presto. Y después un tema de costos. Cuando hablamos de sociedades rurales, cuando hablamos de gente alejada de los grandes pueblos, aparece un tema de costo y que por ende termina siendo un costo enorme de transacción. Entonces, hay dos barreras muy fuertes para los bancos tradicionales, y voy a seguir hablando de los bancos tradicionales para después hablar de los nuevos, las nuevas entidades, que información y costos son dos barreras muy importantes hoy. Algunas tendencias, y tenemos la suerte acá de tener a Irene Aria que maneja BID Lab, que es el laboratorio de innovación del grupo BID. Yo hace unos años tuve la suerte de ir a una conferencia en Barcelona que se llama World Mobile Conference. Y básicamente es la conferencia más grande en el mundo, creo que alberga más o menos de 500.000 personas. Y básicamente es una conferencia de tecnología. Tuve la suerte cuando yo estaba entrando en esa conferencia por primera vez, hay un cartel enorme afuera de la conferencia que decía la tecnología o la tecnología móvil es la única industria en el mundo que puede transformar el desarrollo de este mundo. Y eso me pareció increíble. Y quería resaltar algunas razones de por qué y seguramente el panel las expandirá y sabrá mucho más que eso. Cuando la mayoría de la gente no tiene cuenta bancaria, la mayoría de la gente de Latinoamérica tiene hoy un teléfono móvil. Y no solamente cualquier teléfono móvil, tiene un smartphone que tiene capacidades que van más allá de hablar por teléfono, ¿no? Vemos que hay infinidad de conceptos y emergencias de algunas industrias nuevas que están atacando el tema de inclusión financiera, y especialmente después vamos a hablar de la fintech. Hice toda esa introducción primero para contarles un poco
el problema que tenemos hoy como región. El Grupo BID está acá para ayudar. El Grupo BID es conocido por la primera parte, que es ayuda a los gobiernos para mejorar vidas. Pero hay dos otros grupos dentro del Grupo BID. BIDLab, como le referí, Irene Arias es la gerente general, que maneja todo el tema de innovación o inclusión vía innovación. Y nosotros que somos BID Invest, que somos el sector privado del Grupo BID. ¿Cómo operamos nosotros? Ofreciendo productos a sectores, tan simple como eso. Uno analiza todos los sectores en una economía y básicamente trata de trabajar en los sectores que hoy no tienen acceso a financiamiento. Y les doy un ejemplo. Una gran industria acá en Ecuador es el sector turismo, pero generalmente la banca le preocupa el sector turismo por la volatilidad, por la sazonalidad, y eso es un sector dinamizador y gran empleador del sistema. Y esos son ejemplos de los cuales nosotros como Banca de Desarrollo trabajamos. A eso le agrego agua y saneamiento, transporte, energía, infinidad de distintas áreas en que nosotros ayudamos a dinamizar la economía. ¿Cómo ayudamos? Con dinero y conocimiento. Nosotros somos un banco y podemos prestar, garantizar, trabajar con instrumentos financieros para solucionar problemas, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Y además tenemos una consultora dentro nuestro que además de ayudar en la parte de dinero, ayuda con conocimientos. ¿Qué es lo que guía lo que hacemos? Y de alguna manera nos sentimos nosotros como entidad que hace inclusión financiera. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y guían nuestro trabajo. Todo el trabajo que nosotros lo hacemos termina contribuyendo a alguno de esos objetivos de desarrollo, con lo cual este concepto de desarrollo está en todo lo que hacemos como institución. Tenemos mediciones de desarrollo. Hay un instrumento que nosotros llamamos Delta, que es básicamente un instrumento que a priori ve las barreras de desarrollo de un país y nos dicta y nos dice en qué sectores y con qué actores deberíamos trabajar, y después de hacer esa operación evaluamos constantemente el impacto de nuestro trabajo. Entonces le hablo a la banca en general. Cuando uno quiere hacer inclusión financiera, el tema de medición, evaluación es fundamental, porque después no se entiende el impacto que uno puede llegar a tener. Y eso me lleva al concepto de inclusión financiera, y entrar un poco más en detalle, porque antes hablé de muchos sectores. Generalmente la gente habla de bancos comerciales, pero lo que hemos encontrado en estos últimos años de trabajar es que no los únicos actores son bancos comerciales. Estamos viendo cooperativas muy fuertes, un ejemplo es el poncho que recibimos recién, que me lo saqué porque hace un calor terrible. Fintechs, microfinancieras y distintos tipos de instituciones que hoy trabajan en el sector de inclusión financiera. No solamente hablemos de bancos acá, y creo que la conversación que tenía la superintendenta recién era hablar de inclusión financiera de una manera mucho más amplia. Después hay muchísimos otros sectores en los que uno te va a trabajar. Nuestra estrategia está basada de vuelta no solamente en con quién vamos a trabajar, pero qué instrumentos vamos a otorgar, qué tipos de asesoría vamos a trabajar para poder incluir a la gente. Yo les hablé al principio de educación y protección al consumidor. Hay lamentablemente demasiados ejemplos en el mundo, en particular en lugares como África e India, donde el acceso repentino a crédito por una población que no tenía educación, especialmente educación financiera, ha hecho estragos. No sé si ustedes en algún momento quieren hacer un Google, pero hay un caso emblemático en una provincia de India, donde la gente se prendió fuego enfrente del Banco Central porque no sabía cuánto dinero debía. Entonces, todo el tema de inclusión financiera, educación es fundamental cuando uno está accediendo a una población que no sabe ni lo que es un banco. Con esto quería ayudar a dar ejemplos de lo que hemos hecho nosotros y ojalá les ilustre un poco cómo vemos nosotros inclusión financiera. Dos ejemplos de bancos. Uno, Banco Agrícola, muy cerca de acá, en El Salvador. Es controlado por un banco colombiano, antes no lo era, pero básicamente trabajar con este banco porque
el Banco Agrícola encontró que tenía depósitos a muy corto plazo. Y al tener depósitos a corto plazo no podía prestar a 4, 5, 6 años, que es lo que necesitaban las pymes. Entonces trabajamos en este caso con Banco Agrícola dándole 30 millones de dólares para otorgar líneas de financiamiento a 5 o 6 años a la población que hoy no tenía acceso a financiamiento. Otro ejemplo es Banpaís en Honduras, en este caso de 12 millones de dólares, exactamente el mismo ejemplo, pero especialmente dirigido a pymes exportadoras. Un lindo ejemplo, hablamos de cooperativas. Nosotros empezamos a entender el mercado de cooperativas, entendiendo que la estructura societaria y la regulación puede ser distinta, pero encontramos que es un gran actor para la inclusión financiera. Y es cuando abrimos un grupo de especialistas dentro de nuestra entidad dedicado a cooperativas. Y este es un gran ejemplo de una cooperativa en Ecuador, donde le prestamos 9 millones de dólares, principalmente para microemprendedores en el área de agroindustria. Esta foto fue tomada hace un par de días. Tuve la suerte de ver dónde iba nuestro dinero. Nosotros le prestamos 50 millones de dólares al Banco de Guayaquil para lo que es el canal de venta o el canal de inclusión financiera que ellos tienen, que se llama Banco del Barrio. Y Ángelo seguramente hablará en más detalle. Él sale ahí, yo estoy tapado por la parte rosa ahí. Pero estoy justo al lado de Ángelo, les prometo. Así que esto fue, y no quiero quitarle palabras a Ángelo, pero la verdad una experiencia inolvidable para nosotros, para lo que es inclusión financiera. Entonces, los ejemplos que di hasta ahora fueron bancos. Y ahora, con el Banco de Barrio, ya metiéndonos en otro tipo de corresponsales, otra forma de manejar. Otro gran ejemplo que tenemos es, muchos de ustedes compran y venden objetos con Mercado Libre. ¿Quién ha usado Mercado Libre? Úsenlo, está bueno. Mercado Libre lo que tiene es una plataforma como Amazon, como eBay, como Alibaba, pero lo que tiene y lo que está haciendo es que transacciona mucho créditos entre el comprador y el vendedor. Y al tener tanta información al comprar y vender, pueden otorgarle créditos a los que están comprando y vendiendo. Nosotros le prestamos al grupo financiero de Mercado Libre, que se llama Mercado Crédito en Brasil, 50 millones de reales, para que empiecen a financiar pymes en su cadena de compra y venta. Este es un modelo muy nuevo y acá Fabio Fagundes es el que lo ideó. Otro ejemplo distinto es el caso de Omni, donde usamos tecnología para otorgar crédito especialmente para clientes en el sector de microfinanzas y empresarios en el sector de automóviles, camiones en general. Y les dejo con este concepto, es un concepto de llamado a atención. Creo que si nosotros queremos que nuestras pymes y nuestros empleadores contraten más gente, estamos encontrando con una barrera enorme, es el financiamiento, o el costo o el acceso a financiamiento. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo es tratando de conocer estos mercados nuevos, pero en especial enfocándonos en temas para proteger al consumidor final, con educación financiera, regulación apropiada, alfabetización y muchas áreas que pueden llegar a proteger. Entonces yo, a diferencia del panel anterior, le quería ver la otra cara de la moneda, una moneda que hoy no tiene acceso a financiamiento, y estas son las cosas que pueden llegar a lograrlo. Pero la verdad que, habiendo trabajado en esta área más de 15, 20 años, hoy estamos viendo que la tecnología realmente puede transformar la vida de todos. Muchísimas gracias. Damos paso entonces para iniciar nuestro conversatorio, en el cual contaremos con el siguiente moderador, el señor Alex Foxley. Como comentaristas, la economista Irene Arias, gerente general de BitLab, el abogado Víctor Anchundia Places, superintendente de compañías, seguros y valores de Ecuador, el doctor Augusto de la Torre, profesor de Columbia University,
Y en representación de la Asociación de Bancos del Ecuador, el economista Ángelo Caputi, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. El conversatorio tendrá la siguiente metodología. El moderador hará una breve introducción al tema del panel con una duración estimada de hasta 5 minutos máximos. Luego de la introducción, el moderador realizará 2 rondas de preguntas de 3 minutos cada una. Posteriormente se cerrará con un diálogo abierto a cargo del moderador de aproximadamente 20 minutos. Damos entonces inicio con el economista Alex Foxley. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en lo que es probablemente uno de los últimos eventos ya vinculados a la reunión anual del BID y BID Invest en esta ciudad de Guayaquil. Quiero agradecer profundamente a Ruth Arregui, a Rosa Matilde Guerrero por haber tenido la iniciativa de realizar este panel, por invitarme a participar en él. Agradezco también a Carlos Ortega, que con la universidad nos han dado una acogida espléndida en este lugar. Y quiero comenzar simplemente dándoles las gracias a todos ustedes. Hemos tenido una reunión de un par de días de la Junta de Gobernadores del BID y de BID Invest, en la cual hemos discutido todo tipo de temas, desde los 30.000 metros de altura, mirando cuáles son los desafíos que el crecimiento de la región presenta, las turbulencias internacionales, y hemos bajado a ver temas muy pertinentes, como son aquellos de innovación tecnológica, la cuarta revolución industrial, temas de inclusión y qué es lo que el banco hace en distintas áreas con los países para apoyar la gestión y resolución de problemas de desarrollo que todos tenemos en una medida u otra. Hace un par de semanas atrás me tocó viajar a Chile con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, a una misión bilateral, y parte de eso coincidió con que estaban literalmente los astros alineados y nos tocó un eclipse de sol, que fue un gran evento en Chile. Tanto así que el presidente de la República, Sebastián Piñera, invitó al presidente Moreno a que viajara con él y algunos miembros de su gabinete al norte de Chile a un observatorio en el Cerro La Silla. Un observatorio está a los 4.000 metros de altura, alta tecnología, para mirar este evento absolutamente espectacular que tenía todo el país transformado. En la zona central andaba todo el mundo con estos anteojitos de plástico, vidrios, para poder participar. Lo que me gustó del viaje es que el presidente Piñera fue con este equipo, estuvieron literalmente en la cima del cerro, empezando a mirar este fenómeno, pero después agarró a toda la comitiva y bajaron y se fueron a una aldea que se llama La Higuera y se juntaron con la gente de esa comunidad, una comunidad rural, diaguita. Se juntaron con los alumnos de la escuela y el ministro de Educación y un científico se pusieron a conversar de qué es lo que se trataba todo esto. Y yo creo que el BID tiene un poco esa función. Miramos los temas grandes, cómo se están alineando o queremos que se alineen los astros, cómo las políticas públicas de nuestros países deben estar encaminadas y orientadas para asegurarnos que podemos avanzar en tareas de desarrollo, en resolver problemas de pobreza, problemas de exclusión, pero al mismo tiempo contamos con una claridad muy fuerte de que la discusión no puede ser solamente a los 30.000 pies de altura, pero para surtir efectos y para cambiar y transformar la vida de la gente es necesario estar en contacto con aquellos que enfrentan esos desafíos en la vida diaria. Y es por eso que el banco cuenta con una red muy vasta de actores que están en las trincheras, por así decirlo, mirando esos problemas y buscando generar sociedades para encontrar soluciones conjuntas. Y creo que este panel es una gran oportunidad para conversar un poco de cómo
estas ideas que discutimos hace un par de horas respecto de Basilea y las regulaciones del sector financiero bancario, aterrizan y se llevan a una dimensión en la cual ustedes, miembros de la banca, del sector de finanzas, miembros de los sectores de cooperativas de este país y de tantos otros microempresarios, pueden hacerse parte de un esfuerzo en el cual nuestras propias iniciativas ayudan a resolver las brechas de crecimiento, de desigualdad y de sostenibilidad que todos tenemos. Así que empezando con eso, quisiera simplemente comenzar nuestra conversación con este panel que ya lo han presentado, así que voy a saltarme esa parte de la mesa y simplemente quizás comenzar con Irene Arias, que como mencionaron es la gerente general de una de estas ramas del BID que está buscando soluciones muy cercano al terreno. Irene dirige el equipo de BidLab, de innovaciones, y quizás, Irene, sería interesante que tú nos cuentes un poco cómo desde BidLab, desde tu experiencia, ves cuáles son las barreras más relevantes que están presentes en los sistemas financieros de la región, que nos generan todavía problemas para lograr mayores niveles de inclusión financiera, y cómo ves tú que son los esfuerzos que los distintos países están llevando a cabo para hacer frente a esos esfuerzos. Y la idea sería tener unos 3-5 minutos para poder hacer un par de vueltas de preguntas y luego tratar de tener algún tiempo también para abrir la conversación con los miembros del auditorio. Gracias, Irene. Bueno, muchas gracias, Alex, y muchísimas gracias a las autoridades que han organizado esto, a la superintendente, a Rosa Matilde también, y a los amigos de Aquilema por esto. Gracias. Pues justamente la perspectiva que voy a dar para complementar lo que James presentó antes es desde BidLab un poco como punta de lanza, donde estamos enfocados en hacer experimentos y en buscar nuevas soluciones para seguir profundizando en la inclusión financiera. Y eso nos ha dado una perspectiva desde lo que está pasando desde el mundo emprendedor, desde muchas de las startups que sí son parte de ese futuro mundo del sector financiero del futuro y que quizás no están hoy tan presentes en esta sala, pero estoy segura de que si tuviéramos esto dentro de un tiempo, a lo mejor hasta serían la mayoría. Y estoy, con eso me estoy refiriendo a compañías que forman, hoy hay 1.300 fintechs en América Latina y Caribe, o sea, 1.300 compañías que tienen menos de 5 años de existencia y que están dando servicios financieros y no estaban para nada en el mapa de la solución a la inclusión financiera, pero cuyo propósito es, en la mitad de ellas por lo menos, la inclusión financiera, porque han nacido para cerrar esa brecha, han nacido viendo que había una gran oportunidad en bancarizar o en dar servicios financieros a población pobre, vulnerable o población que estaba totalmente excluida del sector financiero. Y pueden ser unos grandísimos aliados de los bancos y unos grandes aliados de las cooperativas también. Entonces, lo primero que diría, Alex, es que en términos de mirar el marco para entender el futuro del sector financiero, tienen que estar también en la mesa y hay que escuchar la perspectiva de estas compañías que inclusive muchas, como el caso que mencionó James de Mercado Libre. Mercado Libre ahora es una de las grandes multilatinas, pero hace unos años nació como una startup y en ese momento no sabía, nació como una plataforma de comercio, no sabía que hoy uno de los negocios más importantes iba a ser Mercado Crédito, que es uno de los agentes más importantes de inclusión financiera en Brasil. Otro caso es Nubank. Nubank, en menos de 4 años, nace en Brasil del sueño de un emprendedor
que por cierto es colombiano y creció en Guatemala, me parece, y en menos de 4 años es el quinto mayor emisor de tarjetas de crédito en Brasil. Entonces, es para señalar que el mundo está cambiando muy, muy rápidamente. La abundancia de datos y cómo los modelos predictivos con inteligencia artificial permiten llegar a población que antes no estaba incluida en el sector financiero de una manera que, como decía James, son servicios financieros que pueden ser de calidad, rápidos y asequibles. Así que mi mensaje sería que para cerrar la brecha, desde el punto de vista de la regulación, se mire una regulación que sea inclusiva, que sea flexible, modular, que regule la actividad y que tenga en cuenta estos nuevos jugadores como aliados en el ecosistema del sector financiero. Y también mencionar, obviamente, la importancia de la educación financiera en todo esto y que se tenga en cuenta si se va a acelerar de una manera tan rápida la posible inclusión de esta población, también que al mismo ritmo se acelere su educación financiera. Y no olvidarse también de que ya tampoco se puede ver todo esto desde solamente el punto de vista de la banca o del sector financiero, sino de una forma integral. ¿Y a qué me refiero? Que hay ciertos elementos esenciales como de infraestructura de telecomunicaciones, conectividad, que son primordiales para que esas nuevas soluciones financieras realmente le lleguen a todos y, por ejemplo, haya conectividad en zonas remotas y rurales. Y ahí el BitInvest está jugando un rol primordial con Internet para Todos, por ejemplo, una iniciativa desde Perú para llevar conectividad a las zonas remotas y que si existe una solución que es digital, en cualquier zona pueda llegar. Entonces, creo que también tener en cuenta las barreras que puede haber desde el punto de vista de infraestructura, más allá de la infraestructura institucional o regulatoria del propio sector financiero, sino también de otros elementos alrededor que son también esenciales. Así que un llamado de acción para que se tenga todo esto en cuenta. Gracias. Gracias, Irene. Seguimos hacia acá. Víctor Anchundia, Irene estaba hablando mucho de un poco la visión a nivel regional. ¿Cómo se ve toda esta discusión de inclusión financiera, fintech, los cambios tecnológicos que están ocurriendo y que estamos viendo día a día, desde la perspectiva de un regulador en el Ecuador, que tiene que estar mirando estos temas globales, pero asegurándose que, como nos decía Eric Parrado y Liliana, se adapten a las realidades que enfrentan las pymes locales, las cooperativas locales, las instituciones bancarias locales, de modo de poder fomentar un desarrollo inclusivo? Hola, buenas tardes. Sí, como lo mencionaba, Ecuador no es la excepción, Ecuador no es la isla y la autoridad de control ya lo tenía claramente identificado. Si fuese posible ver solamente 2 láminas, pretendo centrar mi conversación para describir lo que ustedes ya han expuesto. Que pretendo evidenciar con la primera lámina es del universo de compañías que controla la Superintendencia de Compañías y Valores, podemos segmentar. Podemos segmentar nosotros que en promedio, claro está, el 21% de las compañías activas son las que pueden acceder a un servicio financiero. Entendamos claro que por legislación nuestra, el 100% de las compañías deben estar y están bancarizadas. Consecuentemente, ese no es el problema. Todas están bancarizadas. El segundo problema es que debemos atender, que es el acceso al crédito. Pues bien, de ese universo, el 21% accede al crédito. Y si comenzamos a dividir ese gran universo de compañías que controlamos, que es alrededor de 70.700 compañías activas a nivel nacional,
dividiríamos a las micro y a las pequeñas empresas y vemos cómo ese porcentaje va disminuyendo, de tal suerte que apenas el 6% de las microempresas son las que acceden al crédito. A contrario, Censo, de las grandes empresas, del universo de las grandes empresas registradas en la superintendencia, el 65% accede al crédito. Consecuentemente, la lectura que damos es que las pequeñas y microempresas ven cada vez más lejano, difícil u otros motivos el acceder al crédito. No así las grandes empresas, por su propia estructura, siempre es más fácil acceder al mismo. La siguiente gráfica que pretendo compartirlas es sobre el acceso, la facilidad o cómo ha ido evolucionando el acceso al crédito entre las microempresas y las pequeñas empresas. Podríamos ver que se ha mantenido constante en los años anteriores y sería conveniente reflexionar lo que pudo haber ocurrido en los años 2016, 2017. Se produjo un hecho interesante en la autoridad de control. Comenzó a reglamentar, comenzó a normar el acceso, no el acceso al crédito, sino el acceso a determinados servicios. Podríamos hacer una ecuación de a mayor reglamentación, mayor restricción. Entonces, uno de los pecados o equivocaciones que podría cometer una autoridad de control es el exceso de reglamentación. El exceso de reglamentación no beneficia un mejor control y sí, probablemente puede conspirar a una contracción en el desarrollo de la actividad mercantil. Por eso, la autoridad de control hoy en día no es una isla, no pretende serlo, está en constante colaboración con sus controlados para llegar a acuerdos que sirvan para mejorar el control por parte de la superintendencia. Pues bien, esto ya lo sabíamos, ya lo dijeron los expositores hace un momento, la poca o escasa accesibilidad al crédito de las pequeñas empresas. ¿Qué podemos hacer? La inclusión financiera en microempresas, ese es uno de los retos que debemos de abordar. Hay la tendencia a las startups, debemos de ver la forma como de apoyarlas, tenemos sin número de denominaciones, mencionaba en su momento la fintech. Entonces, lo que aprendí, lamentablemente solo soy abogado, pero de algún amigo ingeniero comercial aprendí en alguna ocasión que la norma que no tiene un valor no sirve como norma. Entonces, las autoridades de controles no pueden llenarse en emitir resoluciones, en emitir reglamentación que no tenga una finalidad adecuada. Uno de los objetivos que se pretende hacer es hacer una limpieza de la normativa existente a fin de optimizar la reglamentación y la información que la autoridad de control busca. Esperamos que con esa actitud de la autoridad de control podamos colaborar en un desarrollo más adecuado al sector empresarial. Finalmente, con esas actitudes, al menos dentro del área del control societario, pretendemos abarcar y ampliar la inclusión financiera de las microempresas al sector financiero. Pero atención, no solo en el sector financiero está el origen del financiamiento a las empresas. La superintendencia de compañía abarca más allá de las compañías, como ustedes saben. También controlamos el mercado de valores. El mercado de valores no hay que verlo, y no lo es, un enemigo al sector financiero. Es un aliado estratégico. Los recursos financieros sí se canalizarían a través de instituciones financieras, pero se los puede diversificar o, como suelo indicar, democratizar el capital a través del mercado de valores. No debe de olvidarse las grandes instituciones financieras de la existencia de un mercado de capitales que está por desarrollarse. Y la superintendencia de compañías tiene una labor para realizar, no solamente en control, sino también en promocionarlas. Muchas gracias, Víctor. Ángelo. Desde el punto de vista de las instituciones financieras privadas, ¿cómo ven ustedes los temas de inclusión? Estábamos mirando mucho en la discusión del BID por el lado de la infraestructura y la infraestructura que necesitamos tener a nivel de los países, tanto física como tecnológica, que permitan cerrar las brechas que nuestros países enfrentan. Y esto tiene que ver tanto con, a lo mejor, estructuras de PPP,
en todo lo que tiene que ver con carreteras, puertos, etcétera, pero también con la infraestructura tecnológica que permite el desarrollo y explosión del fenómeno de la fintech y otras tecnologías inclusivas en el mundo financiero. Muchas gracias al BID, a Rosa Matilde, a la señora superintendente de banco, a Carlos por estos locales, estas instalaciones. Déjenme hacer un pequeño repaso y voy a mencionar la pregunta que me haces. En el año 2014, la banca ecuatoriana, que ya seguramente no tenía la mejor ley, tiene un cambio importante de ley. Y realmente no es una ley bancaria, no es una ley del sistema financiero, es una ley absolutamente ideológica que lo que pretende, y aún la mantenemos, es un control férreo del sistema financiero y obligarnos a hacer un sinnúmero de cosas que, a Dios gracias, y acá con la presencia de algunos de los colegas del sistema financiero, realmente nos pudimos oponer. Y probablemente la sociedad nunca terminará de enterarse de la gran cantidad de chantajes que recibimos, por ejemplo, por habernos opuesto muy claramente a la emisión del dinero electrónico, que no hubiera sido otra cosa que el patacón electrónico, parafraseando el tema de Argentina, y que se hubiera posiblemente llevado al Ecuador por delante en los temas de dolarización. Pero eso son cosas de las novelerías que se incluyeron en esa ley, incluyendo un permiso como si fuéramos un bar, que cada año poco menos tengamos que sacar un permiso de funcionamiento. Y en esa ley, y viendo la presentación de la señora Rojas, solo en un artículo se menciona Basilea. ¿Por qué? Porque se creía de que Basilea era algo imperial o algo que nos obligaba, y Basilea simplemente son las mejores normas, las mejores prácticas, las mejores recomendaciones. ¿Para qué? Para evitar un problema del sistema financiero que normalmente en algún país que se ha dado, y vemos que se han dado en algunos países casi todos los años, le cuesta mucho el Producto Interno Bruto del país y es muy costoso, pero sobre todo para salvaguardar al depositante, por lo cual creo y aplaudo este evento, que necesitamos un cambio de ley y un cambio normativo si realmente queremos lograr algo que es vital, que es el tema del acceso al crédito. El día lunes tuve la oportunidad con James de ir a visitar un microcrédito. Visitamos a la señora Carmen Llanza en el suburbio oeste de Guayaquil, una señora que vive de hacer coco, unos helados espectaculares. Y en un momento dado de la conversación, ella nos cuenta a James y a mí, a los otros funcionarios con que estábamos, que en un momento determinado de su vida, ella tenía una amiga que le prestaba al 20% mensual, significa a más de 240% anual. James le hace la broma diciéndole que no era tan amiga. Y ella, no entendiendo probablemente parte de la broma, dijo, no, era mi amiga, con ella he crecido y es parte de lo que tengo, esa es una situación. Y al final lo que vemos es que ella trabaja particularmente con nuestro banco del 2011, nosotros la encontramos del 2011, y realmente lo que vemos es que antes de eso, cuántas señoras Carmen, a la cual ella quebró cuando tenía una picantería y vino la época del cólera y no vendía nada y se transformó a vender coco, cuántas señoras Carmen no tienen acceso al crédito y hoy tienen una amiga que le presta el 240%. Por cierto, para dejar muy claro en este foro, no estoy de acuerdo para nada con ese nivel de tasa, pero lo que sí creo que debemos de instaurar en la sociedad ecuatoriana es cómo hacemos un mayor acceso. El Ecuador hoy, a duras penas, tiene entre depósito y crédito el 30-33% del Producto Interno Bruto financiado. En Panamá, un país dolarizado con 93 bancos, más del 100% del Producto Interno Bruto financiado. En Chile, 87%, y Colombia y Perú alrededor del 60%, y nosotros a duras penas el 30%. ¿Cuántas señoras Carmen nos hemos perdido de financiar, de generar empleo? La señora muy orgullosa nos contaba que había logrado hacer estudiar a sus 4 hijos y que daba empleo a 8 personas. ¿Cuántas señoras Carmen no encontramos y no vemos porque alguien en alguna oficina con un paradigma de probablemente el nivel de lo que estamos acá decide cuál es el precio relativo con que debemos de llegar a tal o cual sector sin saber la realidad de los sectores
probablemente excluidos de la sociedad ecuatoriana en todo el territorio nacional. Necesitamos un marco regulatorio que permita tener certeza cuál es la manera de que se va a calcular la tasa de interés, dado que hoy eso no existe. Y que hoy, como lo dijo el economista Alberto David en la mañana, probablemente se subsidian o las empresas subsidian a las personas por este esquema de que todos sean iguales y todos seamos absolutamente el mismo esquema. Entonces, realmente el desafío es lograr un cambio que permita algo que es importante. Y si vemos los últimos comentarios del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial y muchos otros, han opinado todos en su conjunto que la banca ecuatoriana está bien capitalizada, que la banca ecuatoriana es líquida, que la banca ecuatoriana tiene un buen gobierno corporativo, y en ese sentido el Ecuador ahí en cambio tiene un gran activo que con las normas actuales seguirá creciendo y seguiremos ahí trabajando en el tema. Pero es un activo que, como lo dijo en el libro y en el informe del BID, que esto yo lo he tenido de cabecera durante muchos años, en el 2005, hay un tema que debemos de desencadenar el crédito y lograr un crecimiento expansivo. Y aquí están las bases que no son distintas a las bases de Basilea. Si el Ecuador mañana no encuentra que va a crecer el precio del camarón o el precio del banano o el precio del petróleo, probablemente nuestros niveles de crecimiento, como ya lo están diciendo, será entre menos 0,4 y más 0,5. En el sistema financiero ecuatoriano, y eso me refiero a todo el sistema, un sistema de cooperativa, un sistema de banca pública, de banca privada, de protección al depositante, de garantía, del tema de garantía, hay la clara posibilidad que con una reforma estructural poder desencadenar el crédito y crecer. El Ecuador tiene un buen nivel de desarrollo digital dentro de nuestro entorno. Ayer conversaba con Irene, viendo algunos jóvenes que exponían algunas verticales de desarrollo sumamente interesantes. Pues bien, la banca ecuatoriana no puede invertir $1 en ese tipo de compañía. Estamos, entre otras cosas, prohibida por ley. Si solo el 1% del total de activos de la banca ecuatoriana pudiera ser con responsabilidad invertido en emprendedores de fintech y este tipo de nuevos desarrollos, fueran más de $300 millones que estoy seguro que cambiaría el país importantemente. Gracias. Muchas gracias, Ángelo. Pasamos ahora a Augusto de la Torre, a quienes ustedes conocen bien. Tuve la suerte de conocer a Augusto y verlo desempeñarse como economista jefe de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial, donde hizo una gran gestión, y eso le dio una plataforma fenomenal. Y quería un poco volver a tu experiencia en ese momento. Te tocó ver todas las realidades de la región. ¿Cuál es el rol que la banca pública puede ejercer en los temas de inclusión financiera, tanto a nivel regional, pero también, sobre todo, en el papel que ha jugado en el Ecuador? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer y un honor estar aquí acompañado de colegas tan estimados y respetados. El tema de la... Déjame, si me permites, hacer una introducción de contexto. La industria de los servicios financieros es una industria de enorme complejidad que constantemente trata de expandir de una manera prudente su frontera. De una manera prudente me refiero a que necesita estar apuntalado en un ambiente regulatorio y legal apropiado. Y obviamente en el Ecuador hemos tenido unos últimos 10 años de historia de regulaciones y de leyes atrofiantes. Pero con una buena regulación y supervisión, el sistema financiero expande su frontera en varias dimensiones. Y la inclusión es una de las dimensiones, pero no la única. El sistema financiero expande su frontera a través de la diversificación de instrumentos, de productos, que hay crédito, que hay depósitos, que hay cuentas transaccionales, que hay pagos a través del teléfono, que hay acciones, que hay bonos, que hay productos seguros. Esa es una manera de ir expandiendo la frontera del sistema financiero que genera una gran cantidad de debates. La relación entre ese tipo de expansión y el crecimiento, la relación de ese tipo de expansión si no está bien hecha y la inestabilidad. Otra gran dimensión a través de la cual la frontera financiera se expande es la que se mencionaba hace poco. Los servicios financieros cruzan las fronteras geográficas y los bancos
abren sucursales en Centroamérica, Santander se coloca en Brasil, etcétera, etcétera. Y ahí entra todo otro debate, el debate de los flujos de capitales, de la internacionalización de los bancos, de los efectos internacionales de Basilea III y de los problemas que también tienen un lado oscuro, de la volatilidad de los flujos de capitales. Y esta nueva dimensión, que es la inclusión, es una manera a través de la cual el sistema financiero está expandiendo su frontera hacia menores ingresos, familias de menores ingresos, más alejadas, y hacia empresas de menor tamaño. Entonces, en esa dimensión de la expansión de la frontera financiera surgen otros debates muy asociados a los temas de equidad social. Y por eso es que la economía política de la inclusión financiera es complicada y tiene el riesgo de politizarse fácilmente. Porque a los políticos les encanta decir que van a dar crédito a todo el mundo. Entonces, estos temas de inclusión tienen que ser tratados con cierto cuidado. Entonces, déjenme hacer una primera distinción que yo la hago todo el tiempo cuando doy clases en Colombia, de que los temas de inclusión fundamentales, los impactos sobre la estabilidad, los temas regulatorios, los temas tecnológicos, los temas operativos, son bien diferentes para distintos servicios financieros. Entonces yo tengo una cierta resistencia muy fuerte cuando la gente me habla de inclusión sin empezar a definir que los temas de inclusión, por ejemplo, para servicios de pagos, son distintos que los temas de inclusión para servicios de ahorro, que los temas de inclusión para productos de seguro son distintos y para productos de crédito son distintos. Y todo este tema tiene que ser visto a la luz del bienestar de la población. Entonces, la pregunta que constantemente tenemos que hacernos es, al expandirse esa frontera, ¿va subiendo o no va subiendo el bienestar de la población? ¿Y qué es lo que hemos encontrado hasta ahora en los estudios que se han hecho sobre la inclusión financiera? Que cuando uno expande la frontera de servicios de pagos y servicios de ahorro, no puede equivocarse. Clarísimamente, estudio tras estudio. Si ustedes ven las publicaciones recientes de JPAL o de IPA, que son estos centros de investigación importantes que están viendo los efectos sobre el bienestar, lo que se muestra es que, por ejemplo, en Kenia, el hecho de que ahora la mayor parte de la población, sea pobre o sea rica, hace pagos usando el celular, ha mejorado muchísimo el bienestar de la gente. Que, por ejemplo, en todo el mundo se encuentra que cuando las cuentas de ahorro tienen un costo bajo, y la gente puede ahorrar a un costo bajo porque le pagan una tasita de interés, pero tampoco le cobran muchas comisiones. Eso mejora la inversión que la gente hace en su salud, la inversión que la gente hace en su educación, la seguridad alimentaria de la gente. Entonces está bastante bien demostrado que la inclusión a servicios de pagos, a servicios de ahorro e incluso a ciertos servicios de seguro es casi en general positiva. Pero cuando ustedes ven los estudios de la inclusión de los pequeños, sean pequeñas empresas o hogares de bajos recursos, a servicios de crédito, todos los estudios que yo he visto tienen resultados ambiguos. Depende con qué prudencia se expanden los servicios de crédito. Y la razón es muy obvia. Mientras que los servicios de pago y servicios de ahorro son un tema puramente tecnológico de costos y de operatividad. Y por tanto requiere que el señor que está al lado mío haga inversiones, grandes inversiones para poder moverse del manejo administrativo de cuentas que son de alto valor y menor número a cuentas que son de menor valor y de gran número, y para eso tiene que encontrar maneras de abaratar los costos, llegar a costos marginales que se acerquen a cero. Y lo mismo pasa con ahorros. En crédito es otra cosa. En crédito entran temas de riesgo para el que presta y del riesgo para el que se endeuda. Porque no hay nada más peligroso que una familia pobre usando la tarjeta de crédito a diestra y siniestra. No hay cosa más penosa que ver cómo en la crisis de las microfinanzas en India, en Andhra Pradesh, la gente terminaba suicidándose porque no se dio cuenta cómo funciona esto de endeudarse. Porque la capacidad la gente pobre con poca educación financiera, las empresas pequeñas con poca educación financiera no entienden cuál es su capacidad de pago. Y su manera de ver el futuro a veces exagera su capacidad de pago, entonces se hunden y se ahogan con crédito. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de inclusión
al crédito, porque ahí se necesita un tema de prudencia. Ciertamente la tecnología está ayudando. En uno de los artículos más leídos que yo he escrito en mi vida, y no pensaba que iba a ser más leído, hicimos una gran distinción al observar lo diferente que es el manejo de riesgos de crédito cuando se trata de microcrédito versus del crédito cuando se trata de crédito a las empresas medianas y pequeñas. Son dos mundos completamente distintos. El manejo de riesgos es distinto, los costos son distintos, el papel del agente, del operador de crédito y del agente crediticio es distinto, la manera como los bancos tienen que organizarse es distinto. Y de hecho, cuando uno ve bancos que están bien armados, tú ves bancos que tienen un departamento de microfinanzas que es separado del departamento de pymes. Porque las pymes son otro animal, ya tienen 2 accionistas, ya tienen una base corporativa, tienen otro universo de riesgos. Entonces a mí me parece que en esto de la inclusión al crédito hay que manejarse bien. Para empezar, hay que leer lo que Liliana Rojas ha ido publicando. Liliana ha hecho mucho trabajo sobre temas de los principios de inclusión financiera y principios regulatorios que pueden ayudar. Se necesita montar bien esas bases. Hay ciertamente una gran cantidad de buenos ejemplos, pero hay también una gran cantidad de malos ejemplos. Y si ustedes quieren ver malos ejemplos, concéntrense en el año 2008 al 2010, en donde en todo el mundo hubo enormes crisis de los sistemas de microfinanzas. Los vimos en Nicaragua, los vimos en India, los vimos en Pakistán, los vimos en Bangladesh. Grandes crisis de los sistemas de microfinanzas, porque simplemente el tema del crédito es un tema delicado que necesita prudencia y buen manejo de riesgos. Hay muchas experiencias interesantes. Yo tengo todo un libro que escribimos con Sergio Smukler revisando experiencias interesantes de la banca pública, experiencias creativas de la banca pública para promover la inclusión financiera. Y documentamos una serie de casos en la región latinoamericana en donde vimos casos de éxito. Por ejemplo, documentamos el caso del financiamiento, el crédito que usan las empresas rotativo para las pymes, que lo promovió un banco de desarrollo mexicano que se llama NAFIN, y lo hizo de una manera magnífica, creando una plataforma electrónica grande para que las pequeñas empresas puedan descontar sus facturas. Entonces yo produzco camisas y le vendo a Walmart, y Walmart me va a pagar en 90 días, en México, yo, pequeña empresa, puedo meterme a la computadora, puedo decir, yo tengo una factura contra Walmart que se vence en 90 días, puedo subastarla y están todos los bancos ahí, puedo ver qué me ofrece cada banco por esa factura y el banco feliz de comprarme esa factura con un pequeño descuento porque al que le va a cobrar no es a mí, sino a Walmart. Y nada más yo adelanto 90 días de flujo de liquidez para poder seguir produciendo camisas. Nosotros documentamos el caso del Banco Estado, que tiene experiencias magníficas de desarrollo prudente de microcrédito. Documentamos el de FOGAPE, también de tu país, de créditos para pequeñas empresas. De manera que hay muchos casos de éxito, pero hay que verlos con cuidado y mi mensaje principal es, hablemos de inclusión, pero hablemos bien y evitemos que se politice todo este gran tema de inclusión, porque a la larga meterle a la gente al sistema financiero es casi ahora, en el mundo moderno, como meterle a la gente al agua potable. Gracias, Augusto. Vamos a pasar a la segunda ronda y después quisiera abrirlo a preguntas del público. Entiendo que han estado pasando algunos papelitos para que aquellos que tengan interés puedan hacer presentes sus preguntas. Irene, hemos estado conversando aquí de las dificultades que enfrenta los temas regulatorios, la banca a través de los temas regulatorios, de una serie de obstáculos muy concretos que han generado ciertos efectos. Quisiera preguntarte, desde la perspectiva de BitLab, ¿cómo están mirando ustedes en Ecuador, pero también en la región, el desafío de este sector financiero rebelde, por ponerlo de alguna forma, que es el espacio, el microcosmos de fintechs que parecieran estar adoptando un nivel de riesgo bastante más alto, o por lo menos con mecanismos muy diferentes a los más tradicionales, y parecieran estar incorporando o accediendo a una serie de consumidores y empresarios, emprendedores, que ha sido más difícil identificar como un espacio para la banca
más tradicional, si uno quiere. La cifra que daba James en su presentación, en un par de años, en 2 años, 24 meses, vamos a estar hablando de una fintech que moviliza alrededor de 150.000 millones de dólares en la región. Eso es una cifra muy, muy significativa. Y hay un grupo grande que está trabajando en esto, a lo mejor todavía no con gran impacto, pero sin duda hay algo ahí cocinándose. ¿Cómo está BitLab mirando ese espacio? ¿Cómo BitLab puede apoyar ese espacio al sector emprendedor en Ecuador? Bueno, gracias, Alex. Augusto se refirió a la segmentación dentro de lo que hablamos de los distintos tipos de servicios financieros. Y creo que eso es fundamental para contestar tu pregunta, porque en realidad de las 1.300 fintechs que hay hoy en Latinoamérica y Caribe, 2/3 están en 3 segmentos, que son pagos, préstamos y servicios a pymes, como alguno de los ejemplos que dio Augusto. Y de estos 3 segmentos, realmente como el que quizás tiene mayor posibilidad de riesgo es el segmento de crédito, porque muchas de las compañías crecen a ritmos exponenciales y no nacen necesariamente con una cultura de riesgo como la que tiene un banco. Entonces, creo que es importante como segmentar el mercado y mirar cómo poder incorporar a esas nuevas compañías y regularlas según su actividad, y también cómo apoyarlas para que fortalezcan las áreas donde los bancos tradicionales o las cooperativas o las microfinancieras que llevan mucho más tiempo en este negocio manejan eso bien, y buscar esas sinergias, porque muchas pueden tener buenas integraciones con las instituciones tradicionales y en realidad buscar fomentar modelos de innovación abierta dentro de las instituciones tradicionales para que trabajen mejor con las startups, para que pongan cada uno lo que conoce mejor. Muchas de estas compañías, las fortalezas no son en la gestión de riesgos, las fortalezas que tienen son en que conocen mucho mejor la elaboración de modelos predictivos en base a datos masivos, o el uso de reconocimiento facial con identidad digital, etcétera, para bancarizar o darle un pasaporte económico a personas que nunca habían estado bancarizadas. Pero una vez que empieza a generar volúmenes grandes de crédito, ya la gestión de esos riesgos lo conoce mejor una institución tradicional. Entonces, buscar también esas sinergias, y que desde el lado y ahí, bueno, también dentro del propio grupo BID, entre BitLab y BitInvest, buscamos también esas propias sinergias, ¿no?, para poder ayudar a que el mundo de las startups trabaje mejor con el mundo de las empresas y de los bancos. Así que, en resumen, bueno, la manera en la que lo estamos tratando de apoyar es dando financiamiento a estos, si quieres llamarlos disruptores, ¿no?, estas nuevas compañías puntas de lanza que están logrando romper la brecha de inclusión financiera de una manera totalmente novedosa, dando financiamiento, pero también dando productos de conocimiento y fomentando estas conexiones. Muchas gracias, Irene. Víctor, en términos de microseguros y el uso de microseguros para para favorecer estos procesos de inclusión financiera, ¿cuáles son un poco las ideas que se mueven a través de la superintendencia? Si tengamos en cuenta, en cuestión de seguros, las formalidades que todavía arrastra el contrato de seguros en nuestro país, existen muchos mecanismos y canales de distribución de los seguros. Hay muchas compañías de seguro que ofrecen este producto. El éxito va a estar en buscar los canales adecuados para poderlos vender a través de startups, a través de empresas que reúnan mínimamente los requisitos para ser intermediarios de seguro. El trabajo y la tarea de la Autoridad de Control está precisamente en eso, en actualizar la normativa de seguro ante esta nueva realidad. Es una tarea que tenemos pendiente, es cierto. Estamos conscientes de las tareas pendientes, estamos trabajando en eso. Y sí, es una realidad la cual no la vamos a cerrar. Estamos trabajando en eso.
Muchas gracias, Víctor. Ángelo, en términos de la situación que enfrenta la banca en el Ecuador, en el supuesto que la regulación y toda la discusión legislativa avanza en la dirección adecuada y pone a la banca en una situación en la cual ustedes pueden comenzar a hacer una gestión mucho más abierta y proactiva. ¿Cuáles son los sectores que ustedes ven en la economía del Ecuador donde ven un potencial de crecimiento y de incorporación al sector financiero más interesante en el día de hoy? Yo creo que el mundo del consumo masivo muy bien se puede desarrollar. Le mostraba que creo que en el tema de inclusión estoy totalmente de acuerdo con Augusto, no es solamente un tema de crédito, de hecho el tema de crédito es un tema al final. Deberíamos poder que todo el país tenga la misma capacidad de transar en la parte rural más extrema del Ecuador que en los centros financieros de las principales ciudades. Poderles permitir, como se permite con una cuenta básica, ahorrar, de tal manera que puedan aguantar choques externos en el tema. El tema de microseguros que hoy están cuestionados, yo creo que eso es un tema muy necesario. Solamente para poner un caso, en la ciudad de Guayaquil o en las ciudades de la costa, si llueve una semana seguida, probablemente ese microempresario no puede pagar porque no ha podido salir a vender o porque la gente no paga. Entonces esa es la debilidad. Un esquema de microseguros es importante, el tema del crédito y finalmente un tema de educación y asesoría. Si no tenemos todas esas patas de una mesa, realmente no existe la inclusión financiera. Alguien mencionaba que lo primero tenía que ser educación financiera. Yo no creo que existe educación financiera de un producto que no lo uso. Existe la educación financiera de un producto que uso si tengo accesibilidad a las transacciones, al ahorro, al crédito. Creo que en toda la economía hay oportunidades. Como la señora Carmen Janssen, deben de haber muchísimas más allá afuera. El tema es que hay que descubrirla y que debería el Ecuador tener una meta de decir, ok, cada 100 personas que nos soliciten crédito, tratemos de llegar a aprobar 70. Hoy la aprobación no es mayor al 30-35%. Significa que hay muchos que no van al sistema financiero, cooperativo o banco porque no encuentran las puertas o no encuentran la probabilidad y probablemente porque su tasa de riesgo sea distinta. Ojalá que podamos llegar a un esquema panameño en que el 100% del Producto Interno Bruto está financiado, pero sin lugar a duda en todos los sectores de la economía hay posibilidad de mucho más crecimiento partiendo de nuestro escueto 32-33% de bancarización o de acceso a tanto depósitos como crédito. Muchas gracias, Ángelo. Augusto, una última pregunta antes de recibir un montón de papeles aquí. Muchas gracias, hay mucho interés. Pero cuéntanos un poco cómo ves tú los temas que hemos estado discutiendo de inclusión financiera, entendiendo la muy apropiada disagregación del concepto, en términos de aspirar a estructuración de proyectos que ayuden a mejorar los niveles de productividad y competitividad en las pymes. Sí, donde yo veo que hay mucho potencial es en que los servicios financieros les ayuden a las pymes a conectarse mejor con las empresas grandes. El fenómeno del mundo, lo que está pasando en el mundo es que hay pymes y pymes. Y las pymes desconectadas son las pymes de los abuelitos, la tienda y cositas así. A las pymes que les está yendo bien el mundo son las pymes que de alguna manera se las arreglan para venderle servicios o productos a las empresas más grandes y se conectan, por tanto, en cadenas. Y esta posibilidad de conexión depende mucho de los servicios financieros. De hecho, en el estudio que les mencionaba cuando fuimos a Chile y veíamos los bancos chilenos que están muy metidos con las pymes, una manera de descubrir con qué pymes trabajar era justamente a través de las empresas grandes. Los bancos tienen clientes grandes, se acercan a los clientes grandes y dicen, ¿quién les vende a ustedes? Y las empresas grandes dicen, yo le compro a esta señora, a esta señora, a esta señora, y empiezan a descubrir las pymes. Y a través de esas conexiones empiezan a entender el tipo de servicios financieros que la pyme necesita para poder conectarse mejor y expandirse. Otra manera en que los servicios financieros puede ayudar mucho al tema de productividad
Hay un caso que nosotros estudiamos en México muy interesante, en donde los bancos y un banco de desarrollo hicieron unas estructuras que pudieron mejorar la productividad de los camaroneros y pescadores mexicanos, simplemente uniéndoles. Empezaron a entender, ¿ustedes dónde pescan? ¿A quién le venden? ¿Y en dónde compran los alimentos, los insumos para los pescados? Y se dieron cuenta que con un poquito de trabajo financiero de estructuración, los costos cayeron, los plazos se alargaron, los riesgos se manejaron mejor y todo el mundo fue parte de una estructura. Entonces, para esto necesitas tener en el sistema financiero estos agentes que puedan descubrir el escribir contratos que te ayuden a la productividad. Pero no es imposible y hay interesantes experiencias en el mundo, pero para mí el tema de inclusión financiera incluye todas estas dimensiones. Muchas gracias. Tenemos creo que como 7 minutos. Hay una cantidad de preguntas y por escrito. Muchas gracias de nuevo. Y colgándome un poco de lo que decía Augusto recién, ha generado mucho interés lo que James y otros han mencionado en términos a las tareas en el plano de alfabetismo o educación financiera, y creo que sería interesante, James, quizás también Irene, si ustedes pudieran contar un poco cómo ven el rol que tanto sus instituciones juegan, así como los espacios que los países deberían estar pensando para desarrollar, ya sea a través de sus entes reguladores u otros entes pertinentes. Primero empezaría contando una historia. Hace muchos años en Sudáfrica salió una ley de educación financiera que básicamente ponía la responsabilidad en los bancos y le decía que ante un impago de un crédito, si los bancos no demostraban que si los bancos no demostraron que educaron al cliente, ese préstamo queda inválido. Sin ir a ese extremo, creo que hay una responsabilidad muy grande de las entidades financieras en educar a sus clientes, sus consumidores. Nosotros firmamos un acuerdo que se llama responsabilidad financiera, donde apunta a un tema de costo de financiamiento y educación. Y por el lado público del BID trabajamos muy cercano con los reguladores para que eso se imponga en regulación, se trabaje, y nosotros desde el lado de los bancos haciendo un estudio de cómo son las políticas de cada uno de los bancos que trabajamos y ayudarlos a entender mucho más el mercado y asesorándolos. Bueno, sí, podemos abordar el tema de educación financiera uno a uno y, bueno, cada vez que hacemos una inversión o en una startup o a través de fondos de venture capital, lo incluimos. En Colombia invertimos en Movi, que bancariza 15 millones de personas, incluimos educación financiera, pero puede tener muchísimo más impacto si estos modelos se comparten. Entonces, yo creo que una gran parte del rol conjunto que tenemos es en que estos modelos de educación financiera, cuando sabemos que la problemática es exactamente igual en todos los países de la región, se comparta. Entonces, lo compartimos con todas las otras fintechs de la red para que también lo incluyan. Eso por un lado. Y por otro, también es cómo es el modo de dar esa educación financiera, ¿no? Y utilizar métodos de futuro. Estamos innovando tanto en el área de acceso a servicios financieros como en educación. Tenemos con la práctica también y la parte del sector público del BID en educación y sector social en general, estamos colaborando para mirar todo lo que son modelos de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, en cuanto también a los métodos más eficientes de educación. Entonces, innovar también en el modelo y en la manera en la que proveemos esa educación financiera para que realmente les llegue a las personas cuando lo necesiten, dónde lo necesiten, de la manera en la que son probablemente que haya una mayor probabilidad de que realmente les sea útil. Gracias, Irene. Víctor, tengo una pregunta aquí que dice lo siguiente. ¿Qué papel puede tener una ley de garantías mobiliarias que amplíe el universo de bienes muebles que puedan ser garantizados respecto a inclusión financiera?
sería más control. Alguna ocasión conocí una ecuación: reglamentación más discrecionalidad igual corrupción. Lo que decía hace un momento, el éxito de los controles no está en mayor normatividad, está en optimizar la información que se tiene. No creería necesaria una nueva reglamentación para regular una actividad, toda vez que mañana tendré otra actividad mercantil que también me vea obligado a reglamentarla. He sido enemigo siempre de reglamentar actividades mercantiles. Normas claras y generales para todos. Información clara y oportuna de todas las empresas, y la autoridad de control valora esa información y toma decisiones sobre aquello. Muchas gracias. Ángelo, una pregunta sobre bancos privados. ¿Qué pueden hacer para ayudar a reducir los obstáculos que encuentran las pymes para financiamiento? Por ejemplo, Augusto nos menciona el gran potencial que tiene el mundo de las pymes con el descuento de factura. Un hecho acá en el Ecuador que existe es que para descontar una factura tenemos que ir a la gran empresa, a que la gran empresa acepte el descuento, que es el nuevo pagador. En otros países, y me lo decía también Augusto ahora, eso está eliminado. ¿Y por qué hoy eso es un inconveniente? Porque hay mucha de esta gran empresa que parte de su negocio, a más de vender, es, tú quieres liquidez, ven, yo descuento la factura al 3, 4 y 5%. Entonces, esa pyme que le vende y que debe de agradecer por venderle a la gran empresa, está a su vez encerrada o cautiva en que sí y solo sí su factura se puede negociar con esa gran empresa. Si quitamos esa discrecionalidad, con lo cual el día en que a mí me aceptan la factura, yo soy el dueño de la factura, la pyme es dueña de la factura y por ende tiene un mercado libre para negociarla, creo que por el simple hecho de la competencia va a encontrar muchos compradores y un menor descuento. Yo creo que ahí hay una pequeña, gran posibilidad de que no se necesite el endoso o aceptación de parte de la gran empresa, sino la simple elevada de factura, por ejemplo, al sistema computarizado, el sistema de rentas internas, y que esa factura de forma electrónica hoy se pueda negociar. Y habrá un mundo gigantesco de negocio de factura y de financiamiento pyme en el Ecuador. Muchas gracias. Y una última pregunta para Augusto. ¿Cómo enfrentamos como país o como región la situación de aquellos que han caído en situaciones de sobreendeudamiento, demora y que quedan a las afueras del sistema crediticio? ¿Qué medidas es necesario pensar y tomar para resolver esos temas? El tema de la cultura de pago es un gran tema. Y hay sociedades en donde la gente tiene mucho más cuidado de endeudarse porque siente una enorme responsabilidad de pagar. Pero nosotros en Latinoamérica vivimos en un montón de sociedades, hemos vivido muchos casos en donde por presiones políticas, cuando alguien ya se endeudó mucho, algún político se ocurre hacer una ley para perdonar esas deudas. Y entonces la gente vuelve a endeudarse otra vez. Y empieza a interpretar que el crédito no es un crédito, que la deuda no es una deuda, sino es una donación. Y que algún rato me la van a limpiar. Entonces, en realidad yo pienso que para que funcione bien el sistema crediticio, tiene que haber incentivos que por un lado le obligue al que tiene fondos, al banquero, a analizar bien los riesgos en los que se mete, a ponerle un precio apropiado y administrar bien esos riesgos y a saber que si mete la pata va a perder. Entonces, si prestó mal, pues que absorbe el resultado de eso. Pero por otro lado tiene que haber también una legislación y un sistema que haga que los deudores tengan incentivo para pagar. Y ese balance es difícil de encontrar y en la región tenemos legislación, sistemas jurídicos que están demasiado sesgados en favor del deudor y entonces como resultado de eso los bancos prestan menos. Porque saben que si se meten en problemas, los jueces van a juzgar no de manera apropiada, sino de manera sesgada. Entonces, este es un tema, digamos, transversal, de fondo, que está debajo de todo este problema del tema del crédito y de la inclusión. Pero generar incentivos
para que haya una cultura de pago, me parece que es fundamental en la agenda de inclusión financiera. Mil gracias, Augusto. Estamos sobre la hora. Yo no voy a tratar de resumir ni concluir nada de esto. Creo que cada uno puede hacer ese ejercicio. Pero sí quiero hacer una solicitud de un caluroso aplauso a Irene, Víctor, James, Ángelo y Augusto por una gran panel. Continuamos con la entrega de reconocimientos a todos nuestros distinguidos ponentes. Convocamos a la superintendenta de bancos, quien hará entrega del reconocimiento al señor James Scriven. Sí. Para las siguientes entregas, invitamos al doctor Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad Espíritu Santo. Al economista Irene Arias, el doctor Carlos Ortega Maldonado procede a hacer la entrega de su reconocimiento. Víctor Ancholia. Al economista Víctor Hugo Anchundia lo invitamos para que le hagan entrega del reconocimiento. Y una vez pásale directamente allá. Al economista Augusto de la Torre. El economista Angelo Caputi. Al economista Alex Foxley. Y nuestra distinguida superintendenta hará entrega al canciller, el doctor Carlos Ortega Maldonado. Está en el otro lado, en el otro salón. Está en el otro salón. No sé por qué. A continuación, el doctor Carlos Ortega Maldonado dará las palabras para la clausura del evento. De manera muy breve, muchas gracias a ustedes por esta extraordinaria gestión. Fuimos anfitriones del primer foro que abrió el BID en el Ecuador y somos anfitriones del último foro. Yo creo que nos vamos con mucha esperanza porque el que el BID tenga en su agenda la inclusión, la reducción de la pobreza, el cuidado ambiental, la transparencia es algo digno de ser subrayado porque no es simplemente un banco que presta dinero, sino para qué presta dinero. Así que creo que a toda la delegación del BID en el Ecuador y a todos los visitantes nacionales e internacionales hay que decirles gracias y creo que pueden irse con un verdadero misión cumplida. Lo lograron y hace 47 años no venía el BID al Ecuador y creo que eso es un hecho trascendente también. Creo que merecen un caluroso aplauso. Gracias.